uno de los autores ha abandonado ya la sala. ¿Podemos dar comienzo al acto sin él? Sí. Vale. No de acuerdo. Pensábamos que te había sido. Pues creo que vamos a empezar, ¿no? Si todo está correcto. Pues muy buenas tardes a todos. Quisiéramos dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Valdemoro, a la biblioteca, a Ana María Matute y por supuesto a Emilia como responsable de la biblioteca, que se está riendo, pero bueno. Y nada, estamos aquí para presentar estos dos magníficos libros de dos magníficos escritores, José Luis Díaz Caballero y don Ramón Alcaraz García. Maestro, como diría el de Aquí no hay quien viva, maestro y mentor, ¿no? Maestro y mentor. Bueno, yo lo hablaba antes con él y decíamos, podríamos hacer como una especie de diálogo entre los tres, e ir intercalando temas. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Que yo me ponga a hablar durante 5 o 10 minutos y luego darles paso a ello. Sería menos ágil. Yo creo que sería mejor hacer una especie de diálogo. Entonces, pues bueno, la última vez que nos vimos aquí fue hace más de 3 años con la publicación de mi último libro, que fue justo antes de empezar el confinamiento por el COVID, con lo cual luego digamos, todo lo que conlleva la labor de escribir pues se va paralizando un poco y la cosa iba un poquito más despacio, ¿no? Pero bueno, las tornas en este momento están cambiadas, él está a este lado, yo estoy a este lado presentando. Pero para mí es un honor hacerlo y una responsabilidad, ¿no? Porque como decíamos, es muy complicado presentar a un maestro y mentor de escritores como él. Entonces yo, para introducir un poco el tema, yo quería preguntarle, para abrir boca, el hecho de que después de tantos años relacionados con la escritura, con la formación de escritores, él presenta ahora mismo su primera novela, lo cual es un poco extraño porque después de tantos años relacionado con este mundo y de tantas cosas que estoy seguro de que ha escrito, ahora de repente, por muchas razones, las que va a explicar ahora mismo, se pone a este lado del espectro de este mundo de la literatura, en el complicado mundo de ser escritor y no maestro y mentor, como decía antes. Entonces me gustaría que explicara a Ramón por qué este es el mejor momento para publicar tu primera novela, qué te ha movido a hacerlo ahora y no antes. Buena pregunta. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a Juan por presentarnos, al Ayuntamiento, a la Biblioteca, a Sergio, el alcalde, y a Emilia, gracias. Y bueno, yo lo que pasa es que, claro, como yo llevo más de 20 años dedicándome en exclusiva a formar a escritores y a corregir, mi misión era la de que esos escritores, que esos autores, mis alumnos, pues publicaran, y lo demás ha quedado en segundo plano. He seguido escribiendo, que es lo que me gusta y lo que hay que hacer. ¿Y por qué ahora? Pues bueno, quizá porque a veces es un poquito el azar o se producen una serie de circunstancias que dan la ocasión de que se publique el libro. Yo es que siempre a mis alumnos les he dicho que lo de publicar es algo que llega y parece que yo lo he cumplido a rajatabla, que no es algo que se busca realmente, es algo que llega. Con mis alumnos tenía también tenía un componente que me impedía, por ejemplo, por ética, presentarme a certámenes, porque claro, mi misión era que lo ganaran ellos. Y ahí era un arma de doble filo, porque claro, si ganaba un certamen, si yo me presentaba y lo ganaba, pues quedaba mal, porque decía, mira, este está quitándonos a los alumnos los certámenes, y si no lo ganaba, pues casi que quedaba peor. Entonces, pero bueno, no me presentaba simplemente por ese motivo, y luego las circunstancias han hecho que coincidiera con Velasco, que fue el que publicó a José Luis, y un poquito también porque yo empecé hace 2 años y medio
bueno, ya casi 3 años, en plena pandemia, en pleno confinamiento, empecé en redes a publicar consejos sobre escritura en Instagram, en Facebook, cada día durante 3 años, cada día sin faltar ninguno, estuve 2 años y medio y sigo continuando con ello y bueno, de ahí me conocía, por ejemplo, el editor me seguía y bueno, son estas cosas que pasan y aquí está el libro, aquí está mi criatura. Y suponemos que tendrás otros proyectos escritos ya para presentar Sí, dentro claro, de un tiempo, claro, porque fíjate, todos estos años que yo he seguido escribiendo, entonces sí que tengo un montón de historias para publicar, algunas novelas ya terminadas, además de esta, que esta además fue la primera que escribí. Esta novela tiene como más de 30 años, que estaba allí en el cajón reposando y bueno, ha sido la que he querido yo sacar primero, luego tengo más. Y cuéntanos cuál es la visión de un autor al volver a leer la novela después de más de 30 años de haberla escrito. ¿Te arrepentiste de cosas que tenías que haber puesto y no pusiste y al revés? No. ¿O digamos que fue un proceso mucho más fácil? Sí, esto es interesante porque una recomendación que yo siempre doy a mis alumnos y a la gente que escribe es que dejemos reposar los textos, las historias. Un relato, una novela, dejarlo reposar, pues si es un relato, pues 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Pero claro, tanto tiempo tampoco es de recibo tenerlo tanto tiempo. Lo que pasa es que esta novela yo la concebí primero como relato. Y luego cuando la recuperé, que dije, bueno, voy a recuperar, me llevé una sorpresa porque yo no me acordaba del proceso de escritura y entonces ese es un buen referente porque pueden pasar en este caso 2 cosas. O que no nos guste lo que hemos escrito, que digamos, pero ¿cómo pude yo escribir esto? Esto también porque evolucionamos, lógicamente, estamos evolucionando como escritores y si el paso del tiempo nos indica que algo no ha evolucionado bien, pues eso habría que reescribirlo, habría que corregirlo. O puede ocurrir, como en mi caso, que me quedé yo mismo como lector sorprendido de que me gustó y que me pareció un buen trabajo, sobre todo con los personajes. Pero ya digo, yo no soy consciente de cuando transformé el relato a novela y mi impresión cuando lo leí, después de tanto tiempo, fue muy agradable. Sí, prácticamente no tuvimos que tocar nada, excepto ya para la maquetación y la edición. Una consideración que te quería hacer es que en la anterior presentación el mes pasado en Madrid, yo te hice una pregunta sobre si esta novela tenía algo que ver con para los que somos amantes del cine, una película que se llama Amanece, que no es poco, una película muy famosa y muy peculiar dentro del cine español. Tú me dijiste que tenía alguna reminiscencia, pero que no era exactamente... Tenía algo que ver, pero no demasiado con esa película. Yo hice esa pregunta antes de leer la novela. Sí. Claro, entonces estaba en el desconocimiento de qué es lo que me iba a encontrar en la novela. Después de haberla leído, me doy cuenta, y lo hablamos hace poco, de que esta novela tiene bastante más que ver con Luis García Berlanga que con José Luis Cuerda y Amanece, que no es poco, con estas obras maestras como Plácido, La Escopeta Nacional o Bienvenido Mr. Marshall, etcétera, etcétera, para un amante del cine, de cualquier tipo de cine, como soy yo. Al leer la novela me di cuenta de que esto era berlanguiano totalmente y el maestro Berlanga habría estado muy orgulloso de tener un texto como este, adaptarlo a un guión cinematográfico y tirar para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esta conexión Alcaraz-Berlanga? Sí, bueno, pues das en el clavo, o sea, has sido un lector en ese... Pues que has hecho muy buena interpretación. Bueno, y hablamos de Berlanga y hablamos, por supuesto, de Rafael Azcona, que era el gran guionista que estaba detrás de Berlanga y que es el autor de todas de todos esos guiones que tú has nombrado. Amanece, que no es poco, lo que pasa es que se basa en el absurdo. Es un humor absurdo que realmente no conecta nada en cuanto a una trama argumental. Son, digamos, escenas sueltas que se van combinando y tiene mucho de humor. Mi novela tiene de humor, pero yo no he buscado el humor, sino que el humor surge de cómo son los personajes. Entonces es una diferencia muy notable.
cuando te sales realmente de una historia bien conectada, bien enlazada, como son esas historias de Berlanga, pues dista bastante de lo que es Amanece que no es poco. Que bueno, tiene ese punto de humor, tiene ese punto de a veces, no de absurdo, sino hacer pensar a los lectores que la historia tiene un punto de absurdo, pero luego se va viendo que no. Exacto. Porque si no, pues sería como la vida de Brian, cuando de repente aparece un platillo volante. Entonces estamos entrando en terrenos ya que se salen de la realidad. Y esta novela se ha englobado en el realismo mágico, aunque no es 100% realismo mágico tampoco, pero porque el realismo se basa precisamente en no salirnos de ese componente de fantasía, no entrar en el absurdo. ¿Es bueno que una novela sea 100% algo? Porque es que yo creo que lo bueno que tiene, lo rico que tiene esta novela, y yo creo que muchas, es que tienen un poco de varias corrientes. Claro, sí, o sea, porque si es 100%, lo que sea, es como que queda un poquito... Sí, porque encasillamos el 100% en algo. Lo bueno es cuando algo innova, cuando se sale de lo establecido, porque eso es lo que le va a sorprender a los lectores y lo que les va realmente a gustar más, ese componente de variedad. Ya, bueno, y sin hacer spoiler, que este anglicismo que no nos gusta mucho, que es sin destripar el final, sin anticipar nada, yo quiero decir que yo elaboré una teoría sobre lo que iba a pasar en el final y no acerté para nada en lo que pasa, lo cual yo creo que es bueno, ¿no? Porque yo creo que es bueno hacer teorías, intentar averiguar por dónde va el camino, cómo va a terminar, y siempre es bueno decir, bueno, pues me he equivocado y ole por el autor, ¿sabes? Sí, que me ha conseguido sorprenderme. No te has equivocado porque no, claro, lo que se pretende precisamente es eso, que sí que me han dicho muchas teorías, por supuesto que si aciertan yo no voy a decirle que sí. Efectivamente. Pero hasta ahora nadie me ha dicho que hubiera acertado. Yo desde luego no he acertado para nada. Lo cual creo que está bien, porque eso lleva a tener varias teorías y eso es bueno. O sea, decir, bueno, pues yo como también autor quizá lo habría acabado de otra manera, pero perfecto, seguro, efectivamente. Incluso podría ser mejor. No, para nada. No mejor, sino que lo has deslizado. Para algunos lectores que les podría gustar más una variante que otra o un final, porque luego el lector, todo libro en donde acaba es en cada lector, puede tener una percepción o puede tener unos condicionamientos, pero ya digo, yo siempre lo he dicho, lo dije en la presentación de Madrid, que mi primera intención es pasar un rato entretenido, olvidarte de todo, de los problemas, de intrigarte y mantener la intriga hasta el final. Y si la gente se ríe, que la gente me ha dicho que se reía mucho con los personajes, pues pasar un buen rato. Luego sí que podemos un poquito tirar de todos esos personajes. Y doy fe de lo que está diciendo Ramón, es cierto, que te mantiene en la historia todo el tiempo, que es muy entretenida. Y que yo me la leí en 3 días, o sea que es, bueno, a lo mejor 3 o 4 días, pero que te lleva a seguir leyendo hasta que dices, bueno, quiero saber qué es lo que pasa al final y no voy a parar hasta averiguarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues para ampliar un poquito yo introducir aquí a don José Luis Díaz Caballero y que nos diga qué es 100 cruces arrastradas, que nos describa un poquito qué es lo que se va a encontrar el lector al leerlo, sin destripar nada, por supuesto. Es que es muy difícil hablar de una novela sin destripar nada, porque corremos el riesgo. Hemos hablado tanto de ella, la hemos releído tantas veces que en muchas ocasiones hacer un resumen, aunque se nos exige a los autores cuando vamos a presentar un libro, pues sintetiza, explica tu novela en 3 líneas. Bueno, es una novela sobre el poder, sobre el ejercicio del poder, algo tan complicado, y aquí tenemos en primera línea alguien que lo puede decir, que lo puede aseverar, y es, digamos que la novela parte de una premisa, y es la de qué le sucedería al presidente de un país, su país imaginario, puede ser cualquiera, si de repente su sociedad, la sociedad para la que gobierna, se convirtiera en una sociedad perfecta. Perfecta en todos los sentidos, en el sentido ético, en el sentido cultural, en el sentido intelectual. Entonces la novela parte de una tragedia, que es la muerte de 100 inmigrantes. A partir de ahí se va desarrollando una trama en la que el presidente, que es el protagonista, que cuenta una historia en primera persona,
bueno, pues se va enfrentando a esa sociedad que cada vez es más y más y más y más perfecta, ¿no? Tiene parte de distopía, un poco. Es una distopía que termina siendo una especie de utopía. Yo no sé si esto es un spoiler o no. Esto lo comentaba con Ramón alguna vez cuando hablábamos de... Bueno, es una novela, es una historia distópica. Evidentemente es distópica porque cuenta algo, no es que sea irreal, pero es muy difícil, ¿no? Ese proceso de perfeccionamiento de la sociedad, pues ojalá se diera, pero no es. A día de hoy no es algo... Desgraciadamente no es algo factible. Pero cuando lo comentaba con Ramón, bueno, la novela puede encajar o no dentro del género distópico. Bueno, es una distopía, pero para bien o para mal, termina siendo una utopía. Y es muy bonito, porque realmente la idea inicial era la de escribir una historia puramente distópica. Pero muchas veces cuando no controlamos el final, pues nos sale lo que nos sale, que es algo pues, muy distinto a lo que pensábamos al principio. Y en este caso pues, ha salido un final bastante utópico, que encaja muy bien con esa idea inicial que yo tenía. Incidiendo en esto, yo como autor también te pregunto ya por puro interés por conocer, si tú tenías claro desde el principio cómo iba a terminar la novela, o metiste alguna variante al final que dices, bueno, pensando voy a meter otra variante porque creo que enriquece un poco el final de la novela. Hay escritores, a mí me funciona, por ejemplo, escribir con un mapa de la novela. Ajá. Me gusta, y además en esta novela en la que el lenguaje tenía un papel fundamental. Es una novela, no es prosa poética, pero sí parte de los antiguos textos grecolatinos. Me apetecía escribir una especie de tragedia, pero que tuviera la estructura de una novela. Con su acción, con su ritmo, con la tensión dramática, etc. Entonces, para poder concentrarme en el lenguaje de la novela, yo necesitaba saber qué sucedía en cada escena. Porque si no, digamos que el trabajo de creación lingüística caía frente al trabajo de la propia construcción de la historia. Pero es verdad que al final yo tenía pensado un final relativamente distinto al que finalmente, bueno, pues se me reveló. Y es un alivio, porque si no sería muy aburrido escribir. Bueno, Ramón en muchas de sus charlas siempre dice que todo hay que tenerlo bastante bien organizado, pero yo creo que siempre es bueno encontrar un punto de sorpresa para el propio escritor, porque si el escritor se sorprende con su propia historia, posiblemente sorprenderá al lector. Entonces a mí me ocurrió con algunos pasajes de la novela y especialmente con el final. Estoy de acuerdo, además, pero es la palabra preferida de Ramón, que siempre la preferida para quitarlo. Es la palabra maldita, ¿no? Es como... Muy bien, lo decía porque desde el punto de vista de un escritor, pues siempre lo decías, es bueno sorprenderte a ti mismo y decir, bueno, este final lo tenía pensado, pero creo que sería mucho mejor meter esta variante. Eso lo decía Carlos Fuentes. Carlos Fuentes creía mucho en el poder onírico, ¿no? El poder del sueño cuando soñamos por las noches, en cómo eso transforma una historia o puede transformar una escritura. Él contaba que todas las noches antes de acostarse, él pues preparaba el trabajo del día siguiente pues para retomar el hilo de la novela. Él se acostaba, soñaba, se despertaba y retomaba la historia en un punto radicalmente distinto al que había dejado. Y él decía, es el poder del sueño, es ese trasfondo onírico que tenemos todos lo que hace que vayamos alterando el ritmo de una historia. Hombre, eso es algo que a mí no me ha sucedido como tal. Porque de hecho yo no recuerdo ni lo que sueño, bueno, algunos sí, pero yo creo que es muy importante que el autor se sorprenda cuando escribe, que el autor tenga esa capacidad para dejarse llevar en ese proceso creativo, y a mí me sucedió. Estoy de acuerdo, además, no la escribiste hace 30 años, ¿no? No, ni mucho menos. Obviamente. Ni mucho menos. Yo la escribí durante el confinamiento. Yo creo que todos hemos escrito algo durante el confinamiento. Pero cuando he hecho la vista atrás, cuando miro atrás, me parece que ha pasado una eternidad desde que escribí la novela, desde que tuve conciencia de que estaba poniendo el punto y final a la historia. Ya está, no cambia, siempre cambian luego cosas evidentemente, porque el trabajo de edición es el vehículo que nos permite cambiar o modificar muchos de los errores que tiene la novela, pero es curioso porque Ramón habla de
una novela de hace 30 años, yo hablo de una novela de hace 2 años, pero me parece que han pasado 30 también. O sea que estoy... O sea que comparto emoción con él. Como que el COVID nos ha alterado mucho la percepción del tiempo, ¿no? Nos ha Hombre, alterado muchísimo. Nos ha alterado la percepción del tiempo. Yo creo que sí. Bueno. Sí, a mí me sucede. Hoy de hecho, yo vengo de Valencia y es la primera vez que monto en un tren sin mascarilla, curiosamente. Y esa sensación de, pues es lo normal, ¿no? Era normal hace un año. Bueno, pues en la relación que tenemos los autores con las obras es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, uno recuerda el momento en el que escribió algo, en este caso el primer manuscrito de la novela, y cuando mira atrás, pues dice, ha pasado demasiado tiempo, pero bueno, yo siempre digo que eso es una barbaridad, a lo mejor es una, no sé, a lo mejor ya se me expulsa de aquí, pero es verdad que para los escritores la pandemia, desgraciadamente o afortunadamente, nos permitió ser mucho más creativos o encerrarnos mucho más en el proceso creativo que en situaciones normales, ¿no? Que en periodos de mayor normalidad. Por lo menos a mí me pasó. No sé hace 30 años, Ramón, que diría, pero... No, yo no me acuerdo ya, hace 30 años allí sí ha pasado tiempo. Pero bueno, las obras teníamos pelos, sí. Pero las obras, bueno, en cierto modo son atemporales, siempre. Las buenas obras sí. Permanecen ahí, porque siempre pues, los temas que tratamos son los de milenio. Lo que pasa que no es lo que contamos, sino cómo lo contamos, con nuestra propia visión y la manera de hacerlo. ¿Habría algún modo de describiros a vosotros mismos como escritores? ¿Cómo os veis? ¿Qué tipo de escritores creéis que sois? Yo sé que es una pregunta complicada. Bueno, ¿qué tipo de escritores? Depende de la obra, claro, porque cambiamos... ¿Cuál es vuestro sello? Escritores que pueden tener... Bueno, yo lo voy a decir con un ejemplo. Yo tuve la suerte de presentar a José Luis en el primer encuentro que hicimos en Madrid, y yo puse la comparación con un buen vino. La novela de José Luis es una novela reflexiva, es una novela con pozo, es una novela que hay que leer con calma, con tranquilidad, como un vino reserva, de esto que hay que degustarlos. Y mi novela vendría a ser pues un tinto de verano, una gaseosa cuando hace calor, que bueno, que la bebes, disfrutas, que para, como he dicho yo, es para entretenimiento. Luego puede tener su mensaje y tal, pero bueno, quizá yo escriba otra, que seguramente la siguiente no, porque seguiré un poco con la línea del humor y de la línea, pero sí que quizá cuando sea 2 novelas más me meteré en un tema más reflexivo y no sé si José Luis a lo mejor luego se pasa. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice Ramón. Yo no creo que la lleva a la contraria, querido amigo, pero su novela también es muy reflexiva. Sí, es reflexiva, sí, pero después sí. Una vez que la has leído... Sí, una vez que la has leído... Yo sí, a mí sí me sí, interesa. Tiene mucho simbolismo. Tiene mucho simbolismo. De hecho, el que se haya encasillado dentro del realismo mágico es muy curioso, porque es verdad que el realismo mágico lo encasillamos con los años 70, con el boom latinoamericano, con los escritores pues, con Miguel Ángel Asturias, con Miguel Casares, con García Márquez, etc. Pero es curioso porque contaba hace muy poquito, veía en YouTube, que es donde está realmente, el famoso programa de Joaquín María Soler de A Fondo, ¿no? que tú y yo, Ramón, lo hemos visto muchas veces, y entrevistaban a un escritor cubano que se llamaba Alejo Carpentier, y él decía, al hablar de la realidad latinoamericana, decía, claro, es que los autores o los artistas surrealistas que buscaban la trampa para crear un mundo onírico, que estaba muy bien, pero que en el fondo no dejaba de ser un ejercicio literario tramposo, no se daban cuenta de que nosotros en América Latina lo teníamos a pie de calle. Pero claro, eso cuando leíamos a los escritores latinoamericanos nos parecía inconcebible. Pensábamos en América Latina como algo muy exuberante. Y la realidad ha cambiado tanto y se ha retorcido tanto que las interpretaciones, por ejemplo, que podemos hacer de la sociedad, esa interpretación simbólica de la novela de Ramón,
ahora mismo encajaría perfectamente con el marco del realismo mágico. O sea, no chirría bajo ningún concepto. Entonces, por eso digo que es una novela reflexiva, o sea, no que te hace reflexionar cuando la lees y la miras con una cierta retrospectiva, sino que ese simbolismo y esas metáforas desplegadas a lo largo de la historia, pues encajan con la sociedad de hoy. Sí, lo cual no estoy de acuerdo contigo. Bueno, te lo digo. está de acuerdo y no está de acuerdo, pero sí, también está de acuerdo. Alejo Carpentier llamaba al realismo mágico lo real maravilloso, lo real maravilloso. Es decir, algo que en apariencia es real lo podemos convertir en algo sorprendente, en algo extraordinario. Es como un truco de magia. El truco de magia no tiene que haber truco, lo sabemos, pero nos encanta disfrutarlo y nos da igual si lo conocemos o no. Precisamente por eso nos sorprende, porque no conocemos dónde está el truquillo. Entonces un poquito lo real maravilloso tiene de eso, tiene ese componente. Yo quisiera preguntarte si esta novela, Ramón, se podría haber desarrollado en otro país que no fuera España. Porque yo al leerlo yo veía arquetipos muy españoles, yo veía signos por todos lados, símbolos muy de nuestro país que tanto amamos y a veces no comprendemos demasiado. Pero ¿tú crees que no sé si es una pregunta complicada, pero ¿tú crees que esta historia se puede desarrollar con esos personajes tan peculiares que hay en la novela fuera de lo que es este país? Sí, yo creo que sí. Quizá no ahora, porque ahora pensamos en otro país, hombre, depende de dónde pensemos. Depende del país, en ¿no? Hispanoamérica, por supuesto que vamos, se puede producir. Yo en ningún momento, vamos, no es que lo intentara, es que no aparece ningún elemento que pueda decir que es de este siglo, del siglo pasado. Bueno, empieza, es un carromato y pueblo remoto, un pueblo perdido. Es un carromato que aparece después de una tormenta en mitad de un río. El carromato no puede salir de ahí y nadie del pueblo puede acercarse. Entonces la gente del pueblo empieza a especular porque tiene que haber alguien dentro. Entonces, pero esto puede pasar, podría ubicarse, por ejemplo, en un pueblo perdido actualmente, podría pasar. Podría pasar hace un siglo, hace 2 siglos, porque un carromato con caballos, pues hace mucho tiempo, bueno, hasta casi en tiempo de los romanos, que tendrían carromatos y caballos. Pero ese es un punto, sí, es un punto de no poder ubicarlo y que no tenga una ubicación y que tenga un tiempo concreto. Yo cuando lo leí y vi el nombre de San Antonio, digo, ¿tendrá algo que ver con San Antonio, Texas? ¿Podría desarrollarse esto? Sí, puede ser una especie de western. Puede ser de hace un siglo y algo, y no San Antonio, a lo mejor un pueblo de Texas perdido, de la América profunda, de cualquier zona, ¿no? Podría también. Y esos personajes tan peculiares también tienen un paralelismo con otros países también. Sí, también, porque son los personajes que conocemos y que siempre hay en los pueblos y que sigue habiendo. Son personajes que, vamos, yo creo que se han repetido desde hace siglos. Bueno, yo creo que podríamos extender el diálogo aquí a la concurrencia, ¿no? Que pregunten, que se atrevan a preguntar. Porque nadie la ha leído, creo que nadie la ha leído todavía, claro. Pero se pueden hacer preguntas sin leer las novelas antes de... Y habíamos dicho algo interesante como para que nos preguntéis, ¿verdad? No. O estáis deseando salir de aquí. Sí, por favor. Ramón decía que esta novela que presenta hoy lleva más de 30 años metida en un cajón y que ha visto ahora la luz porque ha sido el momento. Y tú, José Luis, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo? ¿O esta ha sido la primera vez que has escrito y ha sido escribirla y publicarla? ¿O llevas ya años? Sí, llevo unos cuantos años ya. Esta es la tercera novela. Bueno, yo digo la cuarta, porque hay una tercera que no pude publicar, que también cuenta, claro. No, esta es la tercera. Lo que pasa es que cuando nos enfrentamos, yo por lo menos es mi caso, cuando comienzo a escribir una novela siempre es la primera vez. Eso suena muy manido, parece que es un cliché, pero es cierto, uno no sabe muy bien, eso lo decía Javier Marías, uno no sabe muy bien cómo se escribe una novela, y lo digo delante de un profesor de escritura creativa, pero es verdad. Entonces uno siempre tiene la sensación de que es novato, por decirlo así, porque te enfrentas por primera vez
no al proceso de escribir una novela, sino al proceso de escribir, de construir una historia que muchas veces no sabes si se va a materializar, si vas a fracasar en el... Carlos Fuentes, el autor del que hablaba antes, decía que las novelas son como transatlánticos, porque son muy importantes, y él decía, pero también puede ser el Titanic y hundirse en mitad del mar. Entonces a mí soy bastante lento a la hora de escribir. Para mí la idea tiene que tener un pozo, la tengo que ver muy clara, tengo que ver la novela y escuchar la novela antes de escribir la primera línea para saber que tengo algo al que le voy a poder dar un comienzo, un desarrollo y un final, ¿no? Algo que merezca llamarse novela. Entonces, bueno, realmente la historia la imaginé mucho antes, pero fue en el momento del confinamiento cuando dije, es ahora cuando la quiero escribir, o es ahora cuando necesito escribir esta historia, ¿no? Entonces, todo lleva su tiempo. Uno siempre piensa que es considero que es siempre la primera vez cuando escribo algo, aunque, bueno, pues lleve años escribiendo, y eso es bonito. Es como, bueno, enfrentarte a lo desconocido, a la noche de la escritura, porque también hay mucha tiniebla, y hasta que ves la luz, pues pasa mucho tiempo, y es algo costoso, pero muy bonito, la verdad. No sé si he respondido a... Sí. Yo solamente quería dar un dato con el número de novelas que ha escrito, y han sido 4, no han sido 3. Ya lo he dicho yo, papá. O sea... No. Con esa han sido 5 entonces. ¿Han sido 5? ¿En serio? ¿Y la cuarta? ¿Y la quinta dónde está? La del premio de Alfaguara. No, pero eso no fue una novela, por el amor de Dios. Bueno, es una novela. Bueno, es un corto, pero... Mi padre en primer año disipando mis vergüenza. Bien, sí, claro, todo cuenta. Y es verdad que Ramón, cuando habla de los certámenes, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Porque siempre no es fácil dar salida a lo que escribimos, porque a día de hoy publicar es muy complicado. Muy complicado. Hay pocos lectores y muchos escritores, ¿no? Y muchos libros en circulación. Y uno de los consejos que da Ramón es, evidentemente es la guía editorial, pero también el certamen. Y él siempre dice que no hay, corrígeme si me estoy equivocando, que no hay un certamen pequeño. No hay certamen pequeño. Lo que pasa es que tú me hablas de algo que gané con 18 años y paso de los 40, con lo cual... lleva el control muy bien. Muchas gracias. ¿Puedo contar una pequeña anécdota que ocurrió el otro día? Es que yo voy al trabajo en transporte público, en metro, se lo comenté a Ramón y a Reyes, que es una amiga nuestra que no ha podido venir y que es de Valdemoro también. Y les mandé tenemos un grupo de WhatsApp y mandé un WhatsApp a los dos diciendo, me está ocurriendo algo muy extraño en el vagón de este metro que estoy. Hay 3 personas leyendo, incluyéndome a mí. Y dije, el mundo está a punto de acabarse. Y estaba, bueno, la visión normal es esta, todo el mundo. Y el que no, pues está oyendo música o lo que sea. Entonces miré a izquierda y a derecha, me vi a mí mismo y luego vi a una persona un poco más por allá, una persona a mi derecha, y no tuve más remedio que mandarles un WhatsApp diciendo, Ramón, el mundo se nos va de las manos, hay 3 personas leyendo. Y esto cuando yo tenía 18 o 20 años, iba en el metro, era todo, bueno, yo, sin decir nada que tengo, pero bueno, pues ya... A mí me ha pasado algo en el tren, y es que he visto a más de una persona con un libro en la mano, pero durmiendo, que es peor todavía. Bueno, ahí está. Sí. He intentado leer, pero les ha aburrido de alguna manera y se han dormido. Cansado. Voy a hacer un paréntesis porque, bueno, quería comentarlo porque yo he estado varias veces aquí presentando, pero al otro lado, en el que estaba Juan, precisamente presentando a Juan y a Reyes. Y bueno, yo quiero dejar constancia que tenéis en Valdemoro 2 autores magníficos. Sobre todo Reyes. Bueno, Reyes tú también, porque tú además eres especialista en baloncesto, pero yo se lo he dicho a Juan siempre que es un relatista magnífico, pero magnífico, de un nivel, y bueno, todo llegará como yo le digo. Y Reyes, que ahora la ha fichado Grijalbo y que seguramente la próxima presentación la tengamos aquí, por supuesto, porque ella siempre viene, pero para mí Reyes es una de las mejores autoras de novela negra, aunque también escribe infantil, porque realmente es muy polifacética.
pero que tenéis a una autora sin desmerecer a Juan, que ya vendrá su momento, pero Reyes para mí es una autora que a poco que tenga un poquito de suerte va a dar que hablar en el mundo de la literatura. Sabias palabras de Ramón, como siempre. O sea que ya sabéis. Y no sé, ¿alguna pregunta más de...? ¿Por qué la elección del título en ambas novelas? ¿Empiezas tú, empiezo yo? Bueno, puedo empezar yo, porque bueno, yo el título lo tuve muy claro, porque además tiene dos componentes, que es una novela con dos adjetivos, que es fabuloso y que es ambulante. Hay que leer el libro para saberlo, pero vamos, se va a saber desde la primera página, ya aunque ponga zoológico, no quiere decir que sea un zoológico, o sí, no lo sé, pero hay precisamente estar en... Sí, no sabes, sí, esas van a ser... Sí, vergüenza, sí lo sabes. Esas van a ser No lo quieres a la audiencia. no lo sé, eso es retórico. Yo lo digo retóricamente, pero que el juego está ahí, precisamente en las teorías que van elaborando los habitantes del pueblo de San Antonio y donde se basa toda la intriga para saber al final qué es lo que trae realmente el... Claro, vemos a los habitantes de San Antonio elaborando teorías y a los lectores Claro, y los teorías. lectores elaborando las suyas, Y fallando. diciendo esta sí, esta no, estoy de acuerdo con esta, pero luego siempre hay... ya empleo, como he sido guionista de series de televisión, pues empleas una técnica que es que llevas bueno, lo que sabéis, sois espectadores de series, sabéis que la serie te lleva por un camino que luego resulta que no es, y así se va haciendo ese juego de despiste o de juego de Libiloque que hacen los trileros para llevar al lector a donde uno quiere. Y ahora por alusiones. Por alusiones. Bueno, pues la novela se iba a llamar, tiene un título distinto a este. Y bueno, Ramón fue el lector cero de la novela y me dijo, oye, ¿por qué no cambias una palabra por otra? Se llamaba, se titulaba El canto del suelo, por un poema por el verso de una canción, y me dijo, mira, canto no, vamos a cambiarla por clamor, porque suena más, tiene un sonido más enérgico. Y así se iba a titular, y el editor, charlando con él un día, me dijo, oye, tenemos un problema porque hay una novela en Asturias que vendió muchísimo, que tiene un título muy parecido, ¿a ti te importaría cambiarlo, dar una vuelta, pensar si...? Y me ocurrió una cosa muy bonita, que la compartí con Ramón en el mismo instante en que me sucedió, y fue que una tarde estaba leyendo un libro de poesía de César Vallejo. Yo le dije al editor, sí, a Cristian Velázquez, le dije, sí, claro, yo no tengo ningún problema. No tenía ni idea de lo que iba a decir, o sea, no tenía ni idea del título. O sea, bueno, si me cambian claro, que es el que he interiorizado durante tantos meses, pues a ver qué encuentro que a mí me permita pues, asociar el título con la novela, que muchas veces no es nada fácil. Y leyendo un poema de César Vallejo, me encontré con un verso que finalizaba así, 100 cruces arrastradas, y que coincide justo con el comienzo de la novela y con el conflicto que arrastra el protagonista. Y fue como una revelación. Yo dije, es esto, pero es que era esto desde un principio y no lo he visto. Y recuerdo que hablé con Ramón, le llamé o te envié un mensaje, y le dije, lee esto, ese es el título de la novela. Y él dijo, es. Y fue, y se quedó. Le gustó al editor, me gustó a mí, y ahora pienso que cuando recuerdo los títulos anteriores, que todavía conservo los manuscritos de la novela, pues me hace pensar que estoy ante una novela completamente distinta. Entonces fue un momento muy bonito. Antes hablábamos de los finales, y los finales se nos revelan, aparecen de la nada, a pesar de que tengamos una idea muy concreta, una línea muy trazada de la historia, y me sucedió con el final, pero sobre todo con el título. O sea, yo cuando leí ese verso dije, no puede haber otro título mejor para esta novela. Y recuerdo también que lo compartí con Ramón, lo compartí con el editor y lo compartí con mi señora madre. Me dijo, no me gusta nada. Y yo dije, me acabas de fastidiar. ¿Y tu padre qué pensó? Mi padre me encantó, evidentemente. ¿O no, papá? Pero fue muy bonito. Es muy bonito cuando
cuando algo relacionado con una novela, con una historia, ya sea un personaje, un lugar, el título, el final, que es lo más importante, bueno, lo más importante, es algo importante, no lo más importante, pero es bonito cuando se te revela y de repente dices, vaya, o sea, es una especie de descubrimiento. Antes hablábamos de cómo los escritores transitamos la tiniebla que coincide con ese momento de escritura en el que muchas veces nos ofuscamos, nos bloqueamos, no sabemos por dónde tirar y de repente ves la luz, ¿no? Bien porque lo buscas o porque aparece, ¿no? Pues el título apareció así. Y a mí me gusta mucho, realmente. Yo quería preguntaros, porque siempre he tenido la intriga que cuando me pongo a leer una novela, como que me parece que me lo están escribiendo para mí. Entonces siempre he tenido la persona que escribe se imagina a las personas que estaremos leyendo y la conexión que puede haber en la obra del autor con el que lee. No deberíamos. No debería. No deberíamos. Y hay mucha teoría sobre eso. No sé si Ramón piensa lo mismo. Creo que sí, pero bueno, no estoy seguro. No deberíamos. Yo creo que ahora, por ejemplo, en muchas, no cursos de escritura creativa, ¿no? Pero hay muchos teóricos de la escritura creativa que se imponen o que imponen a sus alumnos la obligación de estar pensando en el lector como si una novela fuera una especie de artefacto que debiera estar absolutamente cuadriculado, que debiera responder a, bueno, pues en fin, algo muy cerrado. Que no estoy hablando de eso, era que es totalmente lo contrario. O sea, que hay una conexión, o sea, no de Claro. la estructura tal, sino como dos almas que se unen a través de la escritura. A ver, Entonces, siempre... como uno que lee y otro que escribe. Siempre, si esa... pensaría en mí Claro. que yo podría estar leyendo. Es bonito pensar que eso puede suceder. Evidentemente uno siempre piensa en un lector, pero es un lector en abstracto, no le pone rostro. Cuando el escritor piensa en el lector como parte de una comunidad, es decir, yo le quiero dar algo muy comercial o algo muy... Ahí es cuando cometemos un error. Yo creo que los escritores deben ser libres en el proceso creativo porque solo de esa manera van a encontrar la originalidad. Y creo que así es como se produce la conexión con el lector. Y luego también sucede algo, y es que la lectura del escritor de su propia novela muchas veces no coincide con la lectura del lector de esa novela. Y Vargas Llosa cuenta una historia muy bonita sobre su primera novela, La ciudad y los perros. Bueno, pues a los meses de publicarla se reunió con un profesor de literatura creo que era francés, muy famoso, y bueno, y Vargas Llosa fue a él a visitarlo y le dijo, pues, bueno, es un honor porque él ya había hecho una crítica de la novela y tal. Y el profesor le dijo, lo que más me ha gustado es algo muy concreto que le sucede a un personaje, que finalmente no muere en la novela, algo así le dice el profesor. Y Vargas Llosa le dice, no, si el personaje muere. Y le dice el tipo, dice, no, pero ¿cómo va a morir? Usted no ha entendido nada de su novela. Y eso es muy bonito. Y él dijo, pues a lo mejor es verdad. A lo mejor él ha entendido. O él la ha entendido de una forma distinta, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Que la historia tenga vida propia en el lector, muchas veces muy alejada de la vida que tuvo para el escritor cuando la creó. Yo quería plantearos una frase que una vez, a ver si estáis de acuerdo o no, no me acuerdo a quién se la leí una vez hace tiempo, que decía, un escritor escribe lo que a él o a ella le gustaría leer. Eso es... Bueno, yo diría que el escritor escribe lo que puede. Bueno, aparte, y lo que le dejan, ¿no? Y lo que le dejan, sí. Bueno, ¿Pero estáis de acuerdo en que escribe lo que a él o a ella le gustaría leer? Sí, yo creo que en el fondo... En el fondo sí. Yo creo que en el Yo estoy fondo bastante de acuerdo, sí, pero sí. no sé, quisiera plantearlo para ver Sí, si estamos de acuerdo. es que si no sería un esfuerzo terrible. Si tú estás escribiendo algo que no te gustaría leer o te tienes que abstraer tanto de la historia y forzar a no ser tú, que bueno, quizá a lo mejor alguien lo ha hecho, lo ha intentado hacer, pero yo lo vería muy complicado. Sí,
o escribir algo muy personal que es, aunque sepas que no va a funcionar demasiado, esto no es muy comercial, pero me gusta escribirlo porque es lo que Bueno, me claro, hace hay sentir ese tipo de novelas que son introspectivas, donde uno saca todo hacia afuera lo que... Y sabes que, pues sabes algo que no muy va a profundo, funcionar. sí, Sabes que no va a funcionar bien, efectivamente, pero lo da están igual. mirando desde el tipo de vista comercial, pensando en los lectores, y hay obras así que, bueno, luego pueden funcionar también bien, pero bueno, serían excepciones en este caso. ¿Habéis elegido personalmente la imagen de portada? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Nos están grabando, ¿verdad? Esto no se puede ver. Yo sí. Y creo que Ramón también, ¿no? A ver, es que el proceso de la portada ha sido diferente. Los casos han sido diferentes. Bueno, hicimos muchas... Cristian Velasco y yo hicimos, el editor, hicimos muchas pruebas, ¿no? Porque creemos que la portada es, digamos que es la cara visible de la novela. No siempre, bueno, una novela no necesariamente funciona con una portada muy atractiva, pero bueno, es lo que tiene el lector cuando la compra. Cuando entra en una librería y coge la novela, si la portada no le es atractiva, pues posiblemente no lea la contra, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa fotografía, es una especie de fotografía-pintura, porque cuadraba mucho con la historia. Hay varios conceptos dentro de la novela, que es el de poder, la novela habla del mar también, la novela habla de la soledad, la novela habla del conflicto, y yo creo que la imagen, por lo menos cuando la vi, todos los conceptos se aglutinaron en la imagen y me hicieron pensar que, al igual que el título, cuando se me reveló, vi que no había otro título posible, pues con la portada, con la imagen de portada sucedió algo muy parecido. A mí me gusta muchas veces. Hay veces que, hay veces que cuando son elecciones del editor por las portadas, no es mi caso. Pues no satisfacen al escritor de una manera plena, ¿no? Pero yo estoy muy contento con ella, la verdad. ¿La imagen es vuestra? ¿Fue comprada? Es una imagen, bueno, no es nuestra, pero la encontramos. No voy a decir dónde, pero la encontramos y la adquirimos, la hicimos propia, por ejemplo. La mía está hecha, que es un tema ahora muy de moda, con inteligencia artificial. Lo que se llama inteligencia artificial, que bueno, que no es tan complicado, es simplemente, pues supongo que una base de datos de imágenes. Entonces ahí la idea era poner el carromato, que en este caso yo tenía otra portada que era muy diferente de una artista pintora amiga mía, pero realmente yo estoy muy contento y me parece mucho mejor esta porque representa muy bien el inicio de la novela y todo lo que se centra, que es en el elemento del carromato. Se hicieron pruebas con el carromato y claro, el editor me mandaba carromatos que eso no tenía nada que ver con... Entonces yo busqué y dije, no, esto es y busqué el nombre del carromato, se llama el tipo de carromato, que es carromato cíngaro, que es este carromato que se ve que iba por los pueblos antiguamente, y a partir de ahí sí que salió. Y entonces está hecho para, bueno, si lo miras de cerca es como una pintura, es como una mezcla de foto y pintura, porque se ve que las ruedas están como... muy curioso. Y luego me ocurrió una cosa realmente que yo no me esperaba, que claro, yo tengo la imagen del pueblo donde nací, que es un barrio de Cartagena que se llama San Antonio Abad, por eso le puse San Antonio. Pero es que yo no me di cuenta, bueno, luego el pueblo se busca, pues pones un pueblo, al fondo el carromato refleja el inicio que he dicho, el carromato varado en el río, rodeado de agua, no puede salir de ahí, y nadie se puede acercar hasta que baje el agua del río. Pero es que si yo me pongo aquí en un lugar que se llama La Rambla, ese es el pueblo. Es que esto salió por casualidad, ese es mi pueblo. O sea, algún día haré una foto y la pondré en redes porque exactamente la iglesia está ahí. Bueno, ahora ya con el paso del tiempo ha cambiado mucho todo, pero la iglesia está ahí, en ese lado, está arriba y es un pueblo que hace así. Pero eso fue casual. Es anecdótico, pero muy contento
con la cubierta porque refleja muy bien el inicio de la novela y todo lo que se trama en torno al carromato. Peligrosos momentos en los que estamos alcanzando en que la inteligencia artificial prepara una portada de un libro y dentro de poco una inteligencia artificial escribirá un libro. Sí, pero Pero ese mundo no... No, es que yo creo que esto como noticia está muy bien y se está sobrevalorando mucho porque parece que tú le dices a la máquina, venga, mi novela se llama El fabuloso zoológico ambulante, la máquina hace el RAM y te da ya hecha. No, lo que estás haciendo es metiéndole elementos. Tú le dices, quiero un carromato, quiero un pueblo, quiero agua. Se lo estás metiendo tú, se lo está metiendo un humano, se lo estamos metiendo personas. Y escribir un libro lo mismo. A mí me cuesta trabajo creer que una máquina va a escribir que puede escribir cualquier novela porque hay un componente que a la máquina se le escapa. La ironía, la sorpresa, el elemento sorpresa. Podrá escribir algo pautado, como ahora lo que hacen, pues hacen trabajos, por ejemplo, trabajos divulgativos, lo que hace es irse a base de datos, unir párrafos que ya están escritos y que lo han escrito personas, con lo cual la inteligencia artificial no es tan artificial. Y es como noticia está muy bien, pero eso le queda muchísimo. No lo vamos a ver, ¿no? Ni llegará tampoco, creo yo. Escribir es muy difícil. Quiero decir, es muy difícil cuando comienzas el proceso de escritura de una historia, estás constantemente solucionando problemas. Y con imaginación, y yendo por lo que piensas que los demás no van a... Exacto, eso cosa que la máquina es un poco complicado que busque la parodia, la paradoja. Es muy difícil. Pues yo creo que escribir es fácil, escribir bien es difícil. Bueno, decía, Cera decía que él tenía un amigo que decía, para mí escribir es como orinar. Y Cera decía, pues yo llevo con piedras en el riñón toda mi vida porque me cuesta una auténtica barbaridad. Y es verdad, y tenía razón. Es muy difícil. O sea, escribir con ese punto de originalidad que se impone el escritor cuando inicia ese proceso es... Luego será bueno o mal, pero digamos que nos autoimponemos unos vamos a decir, no unos límites, ¿no? Pero sí una serie de circunstancias o de estándares o de condiciones. Otro anglicismo. Exacto. Que cumplirlas muchas veces es muy difícil. Bien porque la historia no coge o no tiene la suficiente fuerza, o bien porque nosotros no somos capaces de verlo, ¿no? Entonces, una máquina difícil. Y luego lo que tú has dicho, ¿verdad? Que yo como profesor de escritura lo que doy son unas normas, son unas pautas, yo soy un guía para facilitar el trabajo. Pero luego siempre digo, las normas están en el arte para incumplirlas precisamente, porque si no, todas las obras serían iguales. Conoce las normas, conoce las herramientas y luego salte de norma y saldrá lo que es innovador, lo que gusta y llama la atención. Sí, verdad, es cierto. ¿Alguna pregunta por aquí más? Yo tengo una para José, perdón porque para Ramón no tengo, que aún no he leído el libro, pero eso estoy aquí para confiarme. La relación que hay entre justicia y poder en tu novela, que me parece muy llamativa. Lo es porque los dos protagonistas de la historia representan la justicia y el poder, la justicia y el poder ejecutivo. Es algo que me di cuenta prácticamente cuando había acabado la novela, que se daba esa relación o ese elemento simbólico en los dos protagonistas. Y es algo que ambos van sorteando en ocasiones con mucha dificultad, en otras con mucha pasión, a lo largo de la novela. Ambos, digamos que comparten un mismo espacio, son marido y mujer, uno es el presidente de un país y la protagonista es una alta magistrada, una jueza de un alto tribunal, por decirlo así, ¿no? Entonces ellos van sorteando la historia, los conflictos de la historia de una manera muy particular. Entonces es algo que de alguna manera yo quería que la protagonista de la historia fuera jueza, no sé por qué. Quizá porque soy abogado, no lo sé, pero lo quise
Y fue al releer una novela cuando vi que ambos representaban algo muy distinto a lo que eran. Bueno, algo muy distinto, no, algo adicional, ¿no? A lo que realmente eran o al rol que cumplían dentro de la historia. Entonces me pareció muy curioso. Son circunstancias a las que llegas un poco movido por el azar, pero que luego cuadran de una manera perfecta. Y dices, bueno, ¿cómo no se me habría ocurrido? Aunque se me ocurrió inconscientemente, ¿no? Pero sí, es algo muy curioso. Yo creo que algo muy curioso y algo muy actual, ¿no? La relación, la contaminación muchas veces entre esos dos poderes que son fundamentales en cualquier país, en cualquier democracia, pues aquí tienen un componente social, político y al mismo tiempo trágico. Trágico desde el punto de vista narrativo y trágico desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque nos recuerda a lo que sucedía en las antiguas tragedias griegas o latinas. Entonces, es algo de lo que me siento bastante orgulloso. Muy orgulloso en la novela. Sí. Hay mucha seriedad aquí en la sala, ¿no? Pues estamos... Yo tengo una pregunta, José Luis. Para Ramón no tengo así en Nada, no pasa pero nada. me parece muy interesante y tengo la curiosidad, me la has metido en el cuerpo, prometo leerlo. José Luis, yo creo que es muy arriesgado trabajar sobre la perfección. Sí. Una sociedad perfecta, realmente la perfección yo creo que no existe, nada es perfecto, ¿no? De ahí, Sí. ¿no? La belleza igual de la vida, ¿no? Yo creo que te debe costar mucho definir una sociedad perfecta, ¿no? Sí, Creo, no me he leído tampoco tu libro. y a día de hoy no sé lo que es una sociedad, pues, digamos que es algo quimérico, es una utopía, ¿no? No hay sociedades perfectas fundamentalmente porque la perfección no existe. Pero la idea, que era algo más pedestre en la historia, pero que luego lo asimilé con el concepto de perfección, partía de, bueno, pues, ¿qué sucedería si de repente todos nosotros supiéramos más, tuviéramos mucho más interés, o nuestras fuentes de conocimiento fueran mayores que las de quien preside un país, ¿no? Es decir, cuando el presidente de un país se enfrenta a un problema, a un conflicto, lo hace provisto de toda la información haber y por haber, ¿no? Pues, ¿qué sucedería si esa información que muchas veces se nos oculta estuviera en manos o al alcance de todos y todos tuviéramos el interés y la capacidad de poder asimilarla? Yo creo que es lo más parecido a la perfección que podemos hoy imaginar, ¿no? El poder ser críticos desde un punto de vista equilibrado, ético, sosegado, que pudiéramos hablar entre nosotros, ¿no? Que existiera esa querencia por el debate, por la discusión, ¿no? Que todos alcanzáramos problemas, no de una forma asamblearia, evidentemente, ¿no? Sino desde lo individual a lo colectivo, y que lo hiciéramos en un nivel o a un nivel muy superior al que tienen quienes dirigen un país, pues me pareció lo más cercano al concepto de perfección, ¿no? Pero es verdad que la perfección como tal no existe, porque entonces ni siquiera las máquinas son perfectas, ¿no? Hablábamos de la inteligencia artificial. Bueno, pues. Digamos que es un poco compartir esa información privilegiada que manejan unos cuantos, ¿no? Sí, ¿qué sucedería si todos tuviéramos acceso a ella y, lo más importante de todo, quisiéramos tener acceso a ella? Si a todos se nos despertara la curiosidad por saber algo, por ser críticos, ¿no? En el sentido más teórico y más intelectual de la palabra, ¿no? No desde el punto de vista ideológico, ¿no? Sino desde el punto de vista de la verdad, del hecho objetivo. Oye, quiero saber qué ha pasado y por qué, ¿no? Por eso en la novela el concepto de fuente de información, de fuente de conocimiento, la gente, oye, estoy pensando, se me está ocurriendo, tengo la duda, tengo la sospecha, quiero saber. Hay una escena, bueno, ya voy a hacer spoiler, ¿no? Pero hay una escena en la que, pequeñito, el presidente entra en una frutería a comprar cerezas y de repente, bueno, pues el frutero la atiende porque es su frutero de confianza, y ve que en las estanterías de la frutería, justo detrás del mostrador, hay como 5, 6 o 7 libros de economía, de teoría económica, ¿no? Y el presidente le dice, oye, pero ¿desde cuándo tú eres experto en economía? Y el frutero le dice, es que tengo dudas, ¿no? Y dudas que me preocupan y que quiero solventar. Bueno, pues para mí ese es el camino
a la perfección. A lo mejor he dicho una tontería porque tengo la cabeza ahí en otro sitio, pero iban por ahí los tiros, ¿no? ¿Sí? ¿Nadie más? O sea, ¿pasamos ya al aplauso directamente últimas consideraciones de los autores? Así un resumen así rápido, yo que sé, recomendación, resumen. Sí, bueno, espero que se hayan hecho una idea de lo que van las dos novelas y bueno, estaba pensando esos términos de perfección y equilibrio aplicados a mis personajes son un poco, pero bueno, ahí está el juego, pero a fin de cuentas sí que tratamos en las dos novelas, porque la mía también, en cierto modo el poder aparece, pero el poder de cada uno personal, en su terreno, en su parcela, que yo creo que a fin de cuentas es lo que hace cada uno en la sociedad. ¿Lo dices porque tienes envidia de cómo me ha quedado a mí y lo quieres complicar? Tengo mucha envidia y Luis también tengo que decir que es mi lector cero, el primero que... Yo tengo mucha envidia. Que bueno, hoy he puesto en las redes he puesto amistades también, hablando de hoy, de amistades entre escritores. Y bueno, una cosa curiosa es que supongo que conocéis al autor del Señor de los Anillos y al autor de Narnia. Pues eran muy amigos y eran los lectores cero uno de otro. Se leían lo que escribían, se lo leían uno a otro, fíjate, hace mucho tiempo, y supongo que cuando ninguno de los dos sabía que iban a llegar a lo que llegaron. Yo tengo que decir, lo voy a decir ahora, lo dije el día de la presentación en Madrid, y no me cansaré de decirlo, y eso es lo bonito de tener lectores cero. Bueno, yo terminé la novela en un momento muy particular, y todos tenemos un periodo de absoluta inseguridad cuando escribimos algo, cuando lo hemos terminado, porque no sabemos si es una obra maestra magistral, parece una redundancia, ¿no? O es una basura que conviene tirar o triturar, ¿no? Y yo, que confío muchísimo en el criterio de Ramón, el día que la terminé, yo se la quería enviar, pero no me atreví a enviársela. No quiero contar a ti. No me atreví a enviársela porque yo dije, la va a destripar, tengo tanta ilusión por esta novela que no sé por qué, pero por ese punto de inseguridad, ¿no? Y 3 días más tarde, y aquí mi señor padre, que está en primera fila, fue testigo de ello, me envió un mensaje, no voy a decir cuál, pero que me hizo creer otra vez, casi como al principio, en esta historia. Y lo dije el primer día, lo digo hoy, lo diré mañana y lo diré pasado mañana. No, ya no. Pero ese mensaje a mí me ayudó mucho y fue fundamental para que luego la novela se publicase. Y eso es lo bonito muchas veces hay una idea también muy manida de la enemistad entre escritores, porque parece que estamos peleando por la misma audiencia o por una misma porción de lectores, y sin dejar de ser cierto, pero muchas veces hay momentos que son, o en ocasiones surgen momentos que son impagables. Y yo desde aquí, no te estoy peloteando porque te lo digo todos los días, te lo dije el otro día cuando estábamos comiendo, te lo digo ahora aquí en público, pero es la verdad y lo agradezco mucho. Gracias. Perdóname es que en el 95% de las presentaciones que voy me aburro como una ostra y estoy deseando irme. Y esto es al contrario, como me estoy divirtiendo. Menos mal, claro. Esto de que en la próxima vayamos, pues no me cuadra. Entonces, quería hacer una pregunta a Ramón para aprender, ya que he venido para aprender algo. Y luego le quería hacer otra a Juan, porque para ti no tengo No pasa nada, pero ya con que digas que no te has querido marchar, a mí me Los protagonistas son ellos, ¿eh? No, pero es que vale. Tengo que hacer una pregunta, pues si se la hago, yo sé lo que van a contestar. Entonces, vale. A Ramón le quería preguntar que por qué hay que dejar un relato o una novela reposar tanto tiempo y cuánto tiempo
Y a Juan te quiero preguntar, yo me voy a comprar un libro, ¿cuál de los dos me compro? Bueno, amigo Juan. Pues mira, te voy a responder como Salomón, cómprate el mío. A mí eso no me vale, tampoco. Cómprate los dos y luego si te sobra dinero te compras el mío. No, en serio, cómprate los dos. Y ahora responde... No, hombre, no hay que dejar años, hay que dejar un tiempo prudencial porque eres más objetivo. Cuando estás en caliente escribiendo algo, es que incluso despistes o faltas se te escapan. Incluso en ese terreno, en el terreno de la forma y del estilo, pero si nosotros nos olvidamos de la historia cuando la hemos escrito en caliente, tenemos todo muy claro, al dejar pasar un tiempo lo leemos de otra manera, lo leemos de otro modo, tanto en cuanto a contenido, desarrollo, entonces puede surgir primero corregir detalles que no habíamos visto y segundo tener una visión realmente más sincera con nosotros mismos, tanto en el sentido que he dicho, esa percepción de, si esto he escrito, si esto nada, esto lo reescribo, lo tiro a la basura, o esa percepción de, ostras, qué bien está esto, que automáticamente piensa, esto lo he escrito yo, te crees que lo has copiado de alguien, entonces ese es el mejor referente de que eso está bien escrito. Sí, sí. Y tiene un punto, no sé, bueno, hago una pequeña acotación, y es que yo creo que las novelas deben sobrevivir a sus propios autores. Pero el hecho de que pase tiempo desde que se pone el punto y final a una historia o desde que se publica una novela es importante porque nosotros seguimos escribiendo y sobre todo seguimos leyendo. Y muchas veces no es que cambiemos los gustos, pero vamos evolucionando, evolucionamos como escritores, porque evolucionamos como lectores, porque evolucionamos como personas. Si pasa mucho tiempo, no digo 30 años, 30 años no, eso es una excepción. Pero si pasa un tiempo prudencial y afrontas ese proceso de relectura que para los escritores es dificilísimo, ya te lo digo, porque es como todos tenemos un apego muy especial por nuestras historias, ¿no? Entonces sentir esa decepción o asumir el riesgo de la decepción cuando algo te emocionaba tanto, pues bueno, sentimentalmente te puede hacer daño, ¿no? Como autor. Es buena señal. Pero es buena señal, claro. Porque mis alumnos me lo dicen triste. Es que he leído la novela que escribí hace 5 años o 10 y ahora yo cambiaría muchas cosas. Pues claro, has evolucionado, escribes mejor, lógicamente, pero García Márquez decía que él jamás había leído una obra suya ya publicada. Es decir, una vez que se publicaba, él decía, y yo le creo, porque le daría vergüenza. Él decía, es que me daría vergüenza. Pero bueno, es un síntoma bueno, evolucionamos y escribimos mejor. Si le preguntas a un autor con una carrera consagrada, ya digamos que los últimos estadios de su vida, cuáles o cuántas de sus novelas deberían perdurar, a lo mejor te mencionan 1 o 2. Sí. Y eso parece triste. Siendo gran maestra. Siendo maestras. Parece triste, pero es un buen síntoma. Es el síntoma de que se ha evolucionado, de que la vida ha hecho mella, ha hecho su efecto, ¿no? Entonces, cuando podemos releer algo y ese algo sobrevive y lo leemos otra vez con gusto, pues yo creo que es tan satisfactorio como cuando lo escribimos y ponemos el punto y final y decimos, ¡buah! Ya está, ¿no? Sí, había un escritor, Forrester, que decía, escribir con el corazón, corregir con la cabeza. Es una frase muy bonita, muy interesante. Sí, cierto es. Bueno, y creo que no hay ninguna pregunta más. Pues nada, muchas gracias otra vez por haber venido. Animar a la gente a que escriba, a que lea sobre todo, a que escriba también, sí, que escriba por supuesto, que se animar a la gente que lea, y quiero dedicar esta presentación a 4 personas. 2 están aquí a mi lado y las otras 2 son las 2 personas que estaban en el vagón de metro a mediodía, que sean como un ejemplo, una metáfora de lo que es este mundo. Muchas gracias por venir.